Bien, buenas tardes, buenas noches, perdón. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. La clase está siendo grabada. Buenas noches, ingeniero. Bien, vamos a continuar la clase por donde nos quedamos y vamos a terminar con este tema el día de hoy, toda la hora de clase. Vamos a avanzar a otro tema. Bien, entonces nos quedamos con que AB significa distancia. Cuando ustedes vean las letras de esa forma, significa distancia. Bien, antes de continuar, me gustaría o me hubiese gustado, para los que no pudieron, ¿verdad? Y para los que sí, que tengan el libro de texto a mano para que ustedes me digan qué ejercicios les gustaría que hiciésemos al terminar este tema. Están en la página número 15, los ejercicios para este tema. Entonces, si los leyeron, más o menos los ejercicios, van a saber más o menos en cuál tenían dificultad de resolver, ¿verdad? Esperemos que no todos. Bien, continuando dice, continuando dice, para dos puntos cualesquiera, M y N, el segmento MN es el conjunto de los puntos M y N y de todos los puntos que están entre M y N. La palabra clave, recuerden que antes ya vimos que era punto, ¿verdad? Un punto solo es una marca. Hoy, ahorita, en este párrafo que acabamos de leer, la palabra clave o la palabra que hay que resaltar es segmento. ¿Qué significa segmento? Bien, el segmento lo vamos a representar de esta forma. MN con una rayita arriba. Entonces ustedes ya conocen hasta el momento qué significa MN cuando aparece esta otra línea arriba con flechitas. Ustedes también conocen qué significa M y N cuando no aparece nada encima. Y ahorita van a saber qué significa M y N cuando aparece esa línea sin flechas. Esa línea, cuando aparece M y N con una línea arriba sin flechas, significa segmento. Ahora, ¿qué es un segmento? Segmento es una fracción de una recta. Conocen la recta, pero lo que está en medio del punto M y N se le llama segmento. Solo es esto, ¿eh? Este es el segmento. Esta es una recta, la primera, y la segunda sería un segmento. Un segmento es parte de una recta. Es como lo que está en medio de una recta, por decirlo así. Está justamente entre dos puntos. Un segmento siempre va a estar en medio de dos puntos. La recta no. Con dos puntos podemos dibujar una recta. O sea, la recta pasa por los dos puntos, mientras que el segmento está entre dos puntos. Es una línea que está entre dos puntos. ¿Te parece bastante la recta?
Y se lee de esta forma, o se escribe de esa forma, MN con una rayita arriba. Se lee segmento MN. Otro concepto es el concepto de semirrecta. Dice aquí, el conjunto de todos los puntos que están a un lado cualquiera de O, en este caso O es un punto, se llama semirrecta y se localiza por OS. Es un punto, perdón, empieza en el punto O, comienza en el punto O y luego pasa por el punto S. Pero esta semirrecta comienza por el punto O, pero no es que termine en el punto S, no, sino que pasa por el punto S. Comienza en el punto o pueden ponerle cualquier nombre, no necesariamente O, pueden ponerle A, o C, o D, cualquier otro nombre. En letra mayúscula, recuerden que los puntos tienen letras mayúsculas. La semirrecta comienza en un punto y luego pasa por otro punto, pero luego continúa. La flecha significa que no tiene final. Sí tiene inicio, pero no tiene final. Y el final no es ese, ¿verdad? Solo es que pasa por ese. El inicio es O. Y el símbolo es eso, OS. Entonces ya saben qué significa OS. Cuando tiene doble flecha, significa recta. OS cuando no tiene nada encima, significa distancia. OS cuando tiene una línea encima, significa segmento. Y OS cuando tiene una flecha por un lado y un punto abierto por otro, se llama semi recta. El rayo es otro concepto. Se parece a la semirrecta. De hecho, miren el dibujito de una semirrecta y miren el dibujito de un rayo. Son idénticos. Tienen el punto O, tienen el punto S, comienza en el punto O, pasa por el punto S, sigue creciendo con la flecha hasta la derecha sin terminar. La única diferencia es que el punto O está marcado en el rayo, mientras que el punto O en la semirrecta está vacío. Está vacío. Entonces, uno está relleno y otro está vacío. Esa es la diferencia. Y en la simbolización se parece a la de la semirrecta. Entonces, ya conocen cómo se simboliza una recta, una distancia, un segmento, una semirrecta y un rayo. Se parecen todos esos símbolos, pero son totalmente diferentes. Bien. Otro concepto es rayos opuestos. Dos rayos son opuestos si O está entre R y S. Recuerden que O es el inicio de un rayo, O es el comienzo de un rayo. Luego un rayo tiene otro punto. Entonces en este caso O pasa por R y O pasa por S también. Son dos rayos diferentes. El que pasa por R se llama OR, rayo OR. Y el que pasa por S se llama rayo OS. Son dos rayos diferentes. Ahora, si O está justamente entre R y S, esta palabra es clave. Entre. Si O está entre, ¿qué significaba entre en la definición anterior? Entre significaba que está en la misma línea. Eso significaba entre. No arriba, no arriba, no abajo, sino justamente en la misma línea. Eso significaba entre.
No necesariamente en medio, no necesariamente en medio, pero sí en la misma línea, eso significaba entre. Entonces, si O está en la misma línea de R y S, entonces, este rayo llamado OS es opuesto al rayo OR. No es que sean iguales esos dos rayos. Uno va a la derecha y otro rayo va hacia la izquierda. OR va hacia la izquierda y OS va hacia la derecha. Son dos rayos en sentido contrario, son opuestos. Si un rayo fuese hacia arriba, digamos, este llamémosle OR, y otro rayo va hacia la derecha, llamémosle OS, no son opuestos, porque el punto O no está entre R y S, no está entre. Recuerden que entre, la palabra entre significa que está en la misma línea, eso significa entre. De hecho, el punto O está abajo del punto R, ¿ves? El punto O sí está a la izquierda del punto S, pero O tiene que estar a la derecha del punto R y no, está abajo. No está a la derecha, está abajo del punto R. Por eso no está entre y por eso estos no son rayos opuestos. Un rayo opuesto tiene que estar en la misma línea. ¿Qué pueden concluir también de estos rayos opuestos? Dos rayos opuestos forman Una recta. una recta. Recuerden que los que participen pueden recibir puntos adicionales, ¿verdad? Entonces, la compañera que participó, le voy a dar un puntito. Ahí en la grabación sale la persona que participó. Entonces, solo me tienen que recordar. Recuérdense a qué momento participaron, ¿verdad? Para volver a buscar ese video y poder reclamar ese puntito. Entonces, dos rayos opuestos forman una recta. Bien. Un punto B se llama punto medio de un segmento AC si B está entre A y C. Punto B se llama punto medio de un segmento AC si B está entre A y C. Bien, lo que podemos notar es esta palabra, entre. Entonces, pongamos el punto A y el punto C. Y luego pongamos el punto B. O sea, tiene que estar en la misma recta. Ahora, para que sea punto medio, tiene que estar justamente en medio. Para que sea punto medio, si yo lo dejo entre la recta, no necesariamente tiene que estar en medio. Si lo dejo entre, por ejemplo, si yo pongo el punto B aquí, está entre A y C, pero no está en medio, pero sí está entre. Si lo dejo por acá, también está entre A y C, no está en medio. Si lo dejo en medio, justamente en medio, entonces ahí sí se convierte en punto medio. Un punto medio está entre A y C. Entre significa que está en la misma línea. Pero si está justamente en el centro, se llama punto medio. La característica del punto medio es que la distancia que hay de este punto A al punto B, la distancia que hay del punto A al punto B es igual a la distancia que hay del punto B al punto C. Esa es la ventaja del punto medio, que la distancia que hay entre el punto A y el punto B es idéntica, es igual, perdón, a la distancia que hay entre el punto B y el punto C. Aquí tuve un error, ¿verdad? Después lo voy a corregir. Bien, entonces si yo les digo que BC, si yo les dijese que BC mide 8, ¿cuánto mediría AC?
16. 16, exacto. Exacto. Bien, dos segmentos que tienen la misma longitud, se dice que son congruentes. Ahora la palabra clave es congruente. Congruencia. ¿Qué significa congruente? Bien, congruente significa que la figura que estoy analizando o que estoy observando, la figura que estoy observando, en este caso la figura es un segmento. ¿Cómo se escribe segmento? Se escribe los dos puntos y una línea. Así se escribe segmento. El segmento AB es igual al segmento BC. Entonces, yo no ya no diría igual. Yo sé que el segmento AB, no, perdón. De hecho, dije mal cuando dije que el segmento AB es igual al segmento BC. Son dos segmentos diferentes. Son dos segmentos diferentes, pero tienen la misma medida. Entonces, si tienen la misma, decimos que son congruentes. Entonces, congruente se escribe así, ¿ve? Se escribe igual y luego se escribe este símbolo, que se escribe en la letra ñ, ¿verdad? Lo que está encima de la letra ñ. Creo que se llama virgulilla. Ese símbolo significa congruencia. Ese es el símbolo que se utiliza para representar la palabra congruencia. Entonces, vamos a utilizar congruencia cuando queremos decir que una figura tiene el mismo tamaño que otra figura. Por ejemplo, después ustedes van a conocer los triángulos. Ustedes a un triángulo le van a llamar triángulo A. Y también van a conocer otro triángulo y también le pueden decir que ese triángulo se llama triángulo B. Y si tienen la misma medida esos dos triángulos, son dos triángulos diferentes. Si tuviesen la misma medida, entonces ustedes dirían que son congruentes. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la palabra congruente? Cuando son dos figuras diferentes. Son dos figuras. Figuras. ¿Cuáles son las figuras que conocemos hasta el momento? Conocemos la recta. Conocemos Curvas. el segmento de recta. El segmento, perdón. Conocemos la semirrecta. Semirecta. Y conocemos el rayo. Esas son las cuatro figuras que conocemos hasta el momento. La recta, el segmento, la semirrecta y el rayo. Después vamos a conocer más figuras como el triángulo, la circunferencia, el cuadrado, el rectángulo. Todas esas figuras las vamos a conocer después. Y de hecho eso es lo que les van a pedir después a ustedes. Demuestren que este triángulo es congruente con este otro triángulo que está por allá abajo. A veces les ponen una figura bien extraña, algo así. Entonces, al triángulo de aquí arriba le llaman triángulo A, por decirlo así, y al triángulo de aquí abajo le llaman triángulo B. Entonces demuestren que el triángulo A es congruente con el triángulo B. No es que es el mismo, obviamente el triángulo A es diferente al triángulo B, pero tiene la misma medida. Entonces demuéstrenlo. Eso es lo que les van a pedir a ustedes después, más adelante, ¿verdad? Congruencia significa que tienen la misma medida, pero no necesariamente que son iguales. La palabra igual solo la vamos a usar para números. Para números, por ejemplo, 2 es igual a 2, sí. O sea que la medida, bueno, como BC vale 8, 8 es igual a 8, sí. BC vale 8 y AB vale 8, entonces 8 es igual a 8. En la palabra igual solo la vamos a utilizar para números. Bien, entonces si decimos que un segmento, perdón, que una distancia es igual a otra distancia, entonces podemos decir que un segmento es congruente con otro segmento. Siempre y cuando tengan la misma distancia o la misma longitud. Podemos comparar figuras. Hasta el momento solo conocemos 4 figuras.
Bien, dice aquí, todo segmento es congruente consigo mismo. Significa que si dibujo un segmento, recuerden que un segmento es un punto y otro punto. Y luego hago una línea en medio de esos dos puntos. Ese es un segmento. Congruente consigo mismo significa que la medida de este segmento es la misma medida de ese segmento. Esa propiedad se llama propiedad reflexiva. Esa propiedad la vamos a ver bastante cuando resolvamos problemas en otros temas. Por ejemplo, triángulos o cuadrados o rectángulos, cosas así. Ahí es donde vamos a ver bastante esa propiedad reflexiva. Un segmento es congruente consigo mismo. Obviamente tiene la misma medida. Si es el mismo segmento, obviamente tiene la misma medida. Recuerden que congruente significa que tiene la misma medida. Entonces, todo segmento es congruente consigo mismo. 9. Esa propiedad se llama propiedad reflexiva. Ahora la otra propiedad es la propiedad simétrica. Dice la propiedad simétrica. Si un segmento es congruente con otro, este es congruente con el primero. El segmento AB, dibujo el punto A y el punto B y hago una línea en medio, tiene la misma medida que el segmento CD. Entonces dibujo el punto C y el punto D y hago una línea en medio. Tienen la misma medida. Entonces me estoy diciendo que si el primer segmento es congruente con el segundo segmento, es lo mismo que yo lea al revés, que el segundo segmento es congruente con el primer segmento. Esa propiedad es propiedad simétrica. Le puedo dar vuelta, leerlo al revés, de atrás, de adelante para atrás. Normalmente nosotros leemos de atrás para adelante, ¿verdad? Y aquí, y luego nos vamos para adelante. Así leemos nosotros, ¿verdad? Bien, esa es la propiedad simétrica. Y lo otro es, la propiedad número 10 dice, si un segmento es congruente con otro y este es congruente a un tercero, el primero es congruente al tercero. Bien, lo que quiere decir es, si, si este segmento llamado AB es el primer segmento, AB tiene la misma medida que el segmento CD, CD, este segmento es congruente con este, significa que los dos tienen la misma medida. Y el segmento CD, o sea, y este ya no lo volvemos a dibujar, ya lo tenemos, es congruente con el segmento EF. EF. Entonces significa que este segmento y este segmento tienen la misma medida. Son diferentes segmentos, pero tienen la misma medida. Si este primero es congruente con el segundo y el segundo es congruente con el tercero, significa que el primero es congruente con el tercero. Eso es lo que dice la propiedad transitiva. Tengo una pregunta, profesor. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es decir, ¿por qué decirle a este último segmento que explicó propiedad transitiva y no llamarle propiedad simétrica también? Métrica, vamos a ver. Sí, de hecho la propiedad transitiva es propiedad simétrica. Entonces le puede decir así, pero la transitiva significa, la transitiva significa A, B, luego C, D, luego E, F. La transitiva le habla de un tercer segmento. Esa es la Sí, diferencia, creo. esa es la diferencia, exacto. La transitiva es que trasciende, por ejemplo, estoy comparando estos dos y también estoy comparando estos dos.
pero puedo fácilmente comparar solo estos dos. Estoy trascendiendo de dos a un tercero. Estoy comparando dos segmentos por aparte y después concluyo con el tercero. Es como la conclusión. Esta es la conclusión. Y sí, son simétricas. Son simétricas. O sea, yo puedo decir que AB es congruente con EF, o fácilmente puedo decir que EF es congruente con AB. Okay, Entonces sí, las transitivas son simétricas, pero transitiva se llama porque estoy a partir de dos comparaciones, puedo hacer una tercera comparación, y esta propiedad la vamos a utilizar bastante cuando veamos congruencia. De hecho, hay un tema que se llama congruencia. Ahorita lo estamos viendo así como superficial, pero después lo vamos a ver más detallado, con más figuras raras. ¿Sería propiedad transitiva con más de 2 segmentos o solo con 3 segmentos sería transitiva? No, con 3 o más. Genial, gracias. Bien, este es el último tema, entonces nos toca practicar. Ustedes elijan los ejercicios que quieren practicar. Espero que tengan el libro de texto a mano. Yo no lo tengo aquí. Sí lo tengo en la computadora, pero no lo puedo mostrar acá. Bien, voy a crear un documento en PDF ahorita para hacer ejercicios. Y este documento PDF se lo voy a compartir a ustedes cuando finalice la clase. En la noche se los voy a compartir o mañana en la mañana, dependiendo de si me da chance. Solo que a este le voy a poner 1901, la sección 1901. Porque tengo otro documento allá de la otra sección y no los quiero confundir. Entonces el tema que estamos viendo ahorita se llama rectas. Este documento se los voy a compartir después cuando termine la clase. O sea, pueden copiar conmigo a la par o solo pueden prestar atención. Igual se los voy a pasar. Todo lo que escriba aquí se los voy a pasar después. Al grupo de Teams, no a Telegram, solo al grupo de Teams. Bien, entonces no sé si ya seleccionaron sus ejercicios. Es de los ejercicios 1.1, ¿verdad? Sí, en la página 15 del libro de la profesora Gloria Montano. El 5, ingeniero. 5. Bien, dice, E y K son dos puntos de una recta. E y K son dos puntos de una recta. Recuerden que en una recta yo puedo dibujar puntos. Ahora, número 5. En una recta yo puedo dibujar puntos. O sea, yo puedo dibujar el punto A, el punto B y el punto C. O puedo dibujar el punto K, el punto I y el punto L. Si notan, esos 3 puntos que acabo de hacer no están en orden. O sea, yo puedo poner primero la I y después la K, o yo puedo poner primero la K y después la I y después la L. O sea, el orden que ustedes pongan los puntos es irrelevante. Ahora, si en el ejercicio les dicen que los coloquen en orden, ahí sí. O sea, entre la K, entre la I y la L, el orden sería I primero, K después y después L. Si les dijesen en el ejercicio que los colocasen en orden, así sería el orden, ¿verdad?
en orden alfabético. Número 1. Y número 2, existe una recta numérica donde ustedes hacen una recta, ya conocen cómo es la recta, ¿verdad? Es una línea sin inicio y sin final. Y le agregan coordenadas. Coordenadas son valores numéricos. Por ejemplo, la primera coordenada puede ser 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4, 5, 6, 7. Esos son coordenadas, son números. Es como que ustedes estén sentados en una fila de pupitres y el primero, diría yo, el que se siente en el primer pupitre diría que está en la coordenada 1. El que esté sentado en el segundo pupitre sería en la coordenada 2 y así. Podríamos decir que es una representación de una coordenada. Una coordenada es la posición en la que están ubicados. Eso es una coordenada. Bien, entonces si seguimos leyendo, dice, E y K son dos puntos en una recta. Los podemos poner donde querramos. Podemos poner el punto E aquí y el punto K acá. ¿Está bien? Son dos puntos en una recta. Pero sigamos leyendo. Dice, las coordenadas A y K, o sea, existe el punto A también. ¿Dónde ponemos el punto A? Bueno, entonces podemos borrar el punto K y lo podemos poner acá y el punto A acá. Todavía no sabemos dónde poner los puntos. De hecho, ustedes van a estar jugando dónde poner bien esos puntos. Es como que yo les dijese, vaya, suponiendo que uno de ustedes se llama Abraham, otro Isaac y otro José. Si yo le digo, José se pone adelante de Abraham, pero Isaac se pone adelante de José. Ustedes tendrían que ubicarse si yo les dijese eso. Eso es lo que van a hacer aquí, ubicar bien los puntos de acuerdo a las coordenadas. Bien, entonces ahorita no sabemos cómo ordenarlos. Hasta ahorita solo sé que hay 3 puntos. Uno que se llama E, otro que se llama K y otro que se llama A. Si lo hacemos en orden, el primero debió ser A, el segundo E y el tercero K. Si lo hacemos en orden, pero ahí no nos están diciendo el orden todavía, en el ejercicio número 5. Nos están diciendo que la coordenada A vale raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Entonces, en una calculadora, encuéntrenme cuánto vale la raíz cuadrada de 2. 1.41. Ajá, entonces pongámosla aquí. Solo lo voy a escribir acá. La coordenada A mide raíz cuadrada de 2, o sea, 1.41. 1.41. Ahora, la coordenada Negativo raíz cuadrada de 18. Coordenada K. K es igual a negativo raíz cuadrada de 18. Y eso es aproximado. Negativo 4.24. Bien, entonces los negativos son más pequeños que los positivos. Eso sépanlo. Los negativos son más pequeños que los positivos. Obviamente, los números más grandes son los números con mayor valor. Entre 9 y 7 es más grande 9. Y entre los números negativos, entre más grande sea el número, más pequeño es en los números negativos. Por ejemplo, entre menos 9 y menos 7, 9 supuestamente es grande, pero va a ser el más pequeño si es un número negativo. Entre menos 9 y menos 7, menos 9 es más pequeño. Menos 9 es más pequeño. Ahora, quiero que entiendan bien este ejercicio, entonces vamos a hacer una pequeña variación, solo para que se entienda bien, porque estos números ustedes los van a ver en álgebra, en matemática 1, que le dicen en la universidad, o 110 también le dicen.
ahí van a conocer bien esos números, cómo trabajar con esos números. Y no quiero confundirlos a ustedes cómo trabajar con esos números. Yo encontré aproximaciones, entonces vamos a trabajar con esas aproximaciones. Vamos a decir ahora diremos que la coordenada A vale 1 y que la coordenada K, solo quiero que entiendan los conceptos más que todo, no que trabajen con números raros, vale negativo 4. Trabajemos con esas aproximaciones, con 1 y con negativo 4. Entonces, si los negativos son más pequeños y los positivos son más grandes, significa que A tiene que estar más adelante que K. Estamos bien aquí entonces, ¿verdad? A tiene que estar Sí. más adelante que K. Eso sí es un hecho porque los números positivos son más grandes y los números negativos son más pequeños. Ahora, lo que no sabemos es dónde poner a E, porque no sabemos si es más grande o es más pequeño. Incluso E puede estar en medio de K y A, o E puede estar adelante de A, puede ser mucho más grande que A. Todavía no sabemos. Bien, entonces ya sabemos que K vale 1, perdón, negativo 4, la coordenada, y que A vale 1, la coordenada. Licenciado, Mande, una consulta. dígame. Pero si el ejercicio no, solo una consulta, ¿no? ¿Verdad? Sí, Pero si el ejercicio nos dice que AE, más adelante, ¿verdad? Dice, sí, si sí, AE es igual a EK, eso no nos pondría a E en medio de ambos. exacto, Y exacto, iría, justamente. según como yo voy haciéndolo, sería K, E en medio y A adelante. Bueno, entonces eso hagamos. Por eso les dije que vamos a estar moviendo esto. Ahora voy a borrar la K y la E y voy a cambiarla de posición. Eh, la K la voy a escribir acá y la E en medio porque según el ejercicio dice, dígame por qué E cree usted que la E va en medio. porque E pertenece a ambos segmentos. Según lo que dice ahí, AE es igual a EK. Ajá, ¿qué significa eso? Según lo que tengo entendido yo, de que si son dos segmentos, E está contenido tanto en ambas letras, ¿verdad? Quiere decir, Y si E queda a un extremo, solo pertenecería a uno. quiere Bueno, yo decir que así usando la lógica. Sí, 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 está bien, pero hay una definición para eso. ¿Cuál es la quiere, Sí, pero, definición? ajá, compañero. quiere decir que la distancia de AE es igual que la distancia de K, Ajá, ¿y eso qué Correcto. quiere decir? Que está que en es la un Eh, mitad. punto medio. Que Es un son punto Ajá, medio, ¿quién sería dijo? 2.5. Bueno, la primera persona que dijo que es un punto medio tiene el puntito, ¿verdad? yo Ujú. decía No sé que quién son, fue. y si son Punto segmentos medio, sí. congruentes también vale. ¿Cómo dice? Si son segmentos congruentes también se vale. Sí, o sea, la pregunta es, ¿qué significa que sea segmentos congruentes? La definición de segmentos congruentes significa que E es un punto medio, porque dice, E es un punto medio si los segmentos son congruentes. Así es la definición. Entonces, si la pregunta es, si los segmentos son congruentes, entonces E es un punto medio. medio. La definición A dice, si E eso es un iba, pero punto no me medio, va a terminar la compañera. mande. A eso iba, pero no me va a terminar la compañera. Bueno, pero nadie pudo, ¿verdad? Ni modo. Pero así vamos a estar haciendo más preguntas, no se preocupen. Bien, entonces K vale negativo 4 y E tiene que estar en medio de 1 y menos 4. Ahora, la lógica les puede dar la respuesta, seguramente. Y si en un ejercicio de examen yo les pongo, elijan la respuesta o escriban la respuesta, bueno, la van a escribir ustedes.
Recuerden que tienen que presentar procedimiento. Esto no es procedimiento. Esto no es procedimiento. El procedimiento es lo que sigue. Ustedes van a escribir. Primero, esto que voy a escribir ahorita no es necesario que lo escriban. Solo se los voy a decir, pero se los voy a escribir también. Utilizaremos. Esto no es parte del procedimiento, solo quiero que lo tengan ahí a mano. Utilizaremos la siguiente fórmula. Y es la siguiente fórmula es esta. La distancia entre dos puntos, pongámosle el punto K y el punto E, va a ser igual a la resta de la coordenada más grande, que en este caso es la coordenada E, menos la coordenada más pequeña, que en este caso es la coordenada K. Así se encuentra la distancia. Entonces sería, en otras palabras, la distancia entre dos puntos cualesquiera, perdón. La distancia entre dos puntos cualesquiera, en este caso es K y E, es la resta de la coordenada mayor menos la coordenada menor. Así se encuentra la distancia. Obviamente esto tampoco es parte del procedimiento, es parte de la teoría, que tal vez se me olvidó añadírsela ya en la diapositiva, pero aquí se la estoy añadiendo. Recuerden que este PDF se lo voy a pasar a ustedes más adelante. Bien, entonces continuemos. Solución. Solución. Ahora sí, esto es el procedimiento, la solución. La distancia KE es igual a la coordenada mayor, que en este caso es E, menos la coordenada menor, que en este caso es K. ¿Cuánto es la distancia? Esa es otra pregunta. ¿Cuánto valdría la distancia KE? No sabemos. Entonces, bueno, igual dejémoslo así. La distancia KE es la distancia KE. No sé cuánto vale. No lo dice el ejercicio. De hecho, dice EK, ¿verdad? EK dice. Es lo mismo la distancia KE que la distancia EK. La distancia KE significa del punto K al punto E. Y la distancia EK significa del punto E al punto K. ¿Será la misma distancia? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí es la misma. Bien. Igual a la coordenada E. ¿Cuánto vale la coordenada E? Pues no sé. Entonces solo dejémosla así. Menos la coordenada K. ¿Cuánto vale la coordenada K? Negativo 4. Hay dos signos negativos, entonces los voy a separar con un paréntesis. Bien, otra fórmula. Encontremos la distancia EA. La distancia EA. ¿A qué va a ser igual la distancia EA? Del punto E al punto A. Es la coordenada mayor, que en este caso es A,
menos la coordenada menor. En este caso es E. ¿Cuánto vale EA? Vale AE, ¿verdad? Es lo mismo. La distancia del punto E al punto A es lo mismo que la distancia del punto A al punto E, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? La coordenada A vale 1. Y la coordenada menos, la coordenada E, todavía no la sabemos. De hecho, esa es la que nos están preguntando. Ahora, tengo dos ecuaciones. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, ahí dice la definición, dice, perdón, en el enunciado, en el ejercicio número 5, dice AE es igual a EK. Eso dice el enunciado, los datos. De hecho, aquí pongámoslo como dato. Aquí pongámosle datos. Sería AE es igual a EK. AE es igual a EK. Eso es el dato del ejercicio. La coordenada A vale 1, la coordenada K vale negativo 4 y AE es igual a EK. Con este dato podemos resolver el ejercicio. ¿A qué es igual a E? Aquí está, ¿eh? AE es igual a 1 menos coordenada E. O sea que en vez de AE, vamos a escribir 1 menos coordenada E, AE, justamente abajo de AE, vamos a escribir el verdadero valor de AE. Todavía no sabemos cuánto es el verdadero valor, pero nos sirve más escribirlo así. Debajo de igual, vamos a escribir otra vez igual. Y debajo de EK, vamos a escribir esto de aquí, ¿verdad? Que sería coordenada E menos, paréntesis, menos 4. Ahora sí podemos despejar para coordenada E. Para hacer eso, esta coordenada E está restando, pasa al otro lado de la igualdad en forma de suma. Sería 1 igual a coordenada E menos 4 más coordenada E, la otra coordenada E que estaba en el lado izquierdo y que lo pasé al lado derecho. Este es ¿verdad? Hasta la voy a marcar. No, la voy a dejar encerrada. No, la voy a dejar marcada mejor. Entonces, ahora este negativo 4 lo voy a pasar al otro lado. Está restando. Entonces pasa al otro lado de la igualdad a sumar, pero el negativo 4 va a pasar a sumar. Entonces quedaría 1 más negativo 4. Es igual a coordenada E más coordenada E. Bien, en una calculadora, 1 más negativo 4 les va a dar negativo 3. 3. Coordenada E más coordenada E es como que yo les diga lápiz más otro lápiz, 2 lápiz. Una manzana más otra manzana, 2 manzanas. Entonces, coordenada E más coordenada E, 2 coordenadas E. 2 veces coordenadas E. Este 2
lo paso al otro lado. Si está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces quedaría negativo 3 entre 2 igual a coordenada E. Y negativo 3 entre 2 es negativo 1.5. 5. Ese es el valor de la coordenada E. Y eso es lo que les pedían ustedes. ¿Cuánto vale la coordenada E? Entonces, aquí sería 1.5. El número que está justamente entre 4, entre negativo 4 y 1, es 1.5. Hay otra forma de saber cuál es el número que está en medio, y sería el punto medio. No sé si conocen la fórmula del punto medio. O sea, es como que yo les diga qué número está entre 1 y 3. Lógicamente dirían 2. 2, ¿verdad? Pero ¿cómo encontrar matemáticamente ese número? Entonces la fórmula de punto medio es que sumen los extremos y lo dividan entre 2. Así de simple. Sumen el 1 con el 3, 4. Y lo dividen entre 2, pues 2. Si yo les digo, ¿cuál es el número que está entre 1 y 10? No, entre 1 y 3, 4. Entre 1 y 5. Sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué número está entre 1 y 5? 3. 3, ¿verdad? Pero si yo les digo matemáticamente cómo lo encuentra, entonces sumen los extremos. 1 más 5, 6. Y lo dividen entre 2, es 3. Esa es una forma matemática de cómo encontrar el número que está en medio de dos números. Entonces sumen los extremos y después lo dividen entre 2. Así les va a dar ese número. Entonces si yo les digo sumen menos 4 y 1, les va a dar negativo 3. Licenciado, esa fórmula es válida a la hora Sí es de válida. las tareas. Y es Sí. válida. Y es más sencilla, ¿verdad? Espero que lo hayan entendido para que lo apliquen. Es Demasiado válida. sencilla. Sí. Sí, 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 es muchísimo más sencillo. Bueno, y es válida. Desde ahorita, y está grabada la clase, es válida, la pueden usar. Ok, gracias, Lee. Gracias, gracias. Bien, con la otra sección hice 2 ejercicios, entonces pueden elegir otro más. El 10, licenciado. El 10. Bien. Justamente ese eligieron también la otra sección. Bueno. Dice, si hay varias preguntas, de hecho, en la número 10. La primera pregunta es, esta figura es congruente. No, perdón. Esta figura y esta otra figura representan la misma figura. Esa es la pregunta. Esta figura y esta otra figura representan la misma figura. Entonces, ustedes lo que van a hacer es dibujarlas. A ver si es cierto. Dibujan la primera figura. A ver. Entonces, dibujan el punto A y el punto B y lo unen. Esa es la primera figura. Y la segunda figura
¿Qué es? ¿Cómo se dibuja la segunda figura? A junto a B con una línea sencilla sobre ellos. Esta figura. La de el segmento que tiene abajo, AB. Es que de hecho esto, cuando tiene flechitas a los extremos, se llama recta. Entonces este Sí, también es otra recta. sí. ¿Y cómo dibujo esta otra recta? B Mira, el primero. punto B y A. primero y el punto A después. Ujú. Punto B primero y el punto A. Bien, el punto B primero y el punto A. El punto B primero y el punto A. Vamos a volver al ejercicio anterior. Esta recta, ¿cómo creen que se llama? KEA. Ajá, está bien. ¿Otro nombre? Imagínense que no K, existe el punto E. K. Recta Ah, KA. y KA. si no existe el punto K, EK. Recta EA. EA. el punto es que es la misma recta, solo que tienen diferentes nombres porque estoy nombrando puntos diferentes, pero todos esos puntos pertenecen a la misma recta. Los puntos pertenecen a la misma recta. Y si yo les digo, ustedes ven ahí la recta AK, No. porque no pertenecen a la recta, a esa recta, dirían ustedes. La recta AK no existe, no lo ven porque no existen los puntos A y K en esa recta. Recuerden, una recta está hecha por puntos. Si yo digo la recta KA, es porque la recta, el punto K y el punto A pertenecen a la recta. Ingeniero, una Dígame. pregunta. Ayer no nos comentó de que una recta siempre se nombra con letra minúscula. También, sí. Pero en caso que no aparece letra minúscula, entonces ustedes inventarían la letra. Por ejemplo, recta M. Sí. Entonces lo Bueno, nombraríamos nosotros mismos. Es que puede ser con minúsculas o puede ser con las letras que están contenidas en la recta también. exacto. Esa es la mejor definición. Se pueden nombrar con las letras de los puntos que aparecen en la recta. Entonces yo puedo decir que esta recta se llama KA mayúscula, ¿verdad? K mayúscula y A mayúscula. La recta KA, porque el punto K y el punto A están en la recta. Ahora mi pregunta es, ¿yo puedo llamar esta recta AK? No, creo que si ya se le ha dado un valor a cada punto, no podría llamarles así. Yo digo que sí porque tanto KA como AK tienen la misma distancia. ¿Y alguien más? Sí la podría llamar Porque KA los dos puntos porque corresponden a la usted... recta. No entendí. Que hable él primero. Yo digo que sí, porque los dos puntos son los mismos puntos que corresponden a la recta. Sí, son los mismos puntos, exacto. Si yo digo KA y si lo digo al revés, son los mismos puntos que pertenecen a la recta. Son los mismos puntos, solo que lo estoy diciendo al revés, pero son los mismos puntos que pertenecen a la recta. Con tal que pertenezcan a la recta, yo los puedo llamar así, KA o AK. Pero ¿qué hay con el valor que cada uno tiene? Que el punto A ya tiene el valor de 1 positivo y K. Es que estoy Bueno, en la pensando recta, es en la que recta numérica. eh, ¿Pero qué hay con
O sea que lo que cambia puede ser Es que si- cómo nombra la recta, pero la posición de los puntos, los no. valores siguen siendo los mismos. Sí, los La valores sí me posición de siguen lo los mismo. puntos sigue siendo lo mismo. O sea, no puedo Sí, si escribir yo digo, y si yo lo después digo, si yo digo la recta acá, siempre A va a valer 1 y K va a valer -4, solo que lo estoy diciendo al revés, nada más. Pero son puntos que pertenecen a la recta y que no se van a borrar. O sea, si le agrego un punto adicional, ahí sí, ya estoy inventándome una recta. Pero si yo digo la recta acá y lo veo ahí, entonces yo digo, sí, es esa, porque es el punto A existe en esta recta y el punto K también existe en esa recta. Solo que lo estoy diciendo al revés. Estoy diciendo el punto más grande primero y el punto más pequeño después. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir es que en licenciado. el ejercicio 10, ambos ejercicios son congruentes porque el orden no altera el valor de lo que tienen ya, porque pertenecen a la misma recta. Sí, Ah, ok. sí. Entonces, en el segundo ejercicio se utiliza la propiedad reflexiva. En el segundo ejercicio, ¿dónde está? Vamos a ver. En el 10 que dijo. Sí, sí, sí. Este ejercicio. ¿Sí? ¿O no? Reflexiva. ¿Qué opinan los demás? Creo que a ¿Qué lo que dice él la se, propiedad reflexiva? creo que a lo que él se refiere es que son congruentes, pero se pueden escribir de la forma en la que usted lo desee, tipo, así como puso ahí, que son AB primero y BA después. O sea, no es necesario hacerlo así. Se puede escribir de las dos formas, o sea que sí son congruentes. No sé si me expliqué bien. las líneas serían igual. O sea, la posición de A y B sería igual. No podría ser BA. La segunda Bien, línea. lo único que puedo decirle yo es que este segmento de recta BA no necesariamente tiene que ser que la B primero y la A después. Sí, sí, Lo sí. único que estoy diciendo con el segmento, con la recta BA, es que en la recta BA está el punto B y está el punto A. Es lo único que estoy diciendo. No estoy diciendo que B es primero y que A es después. O sea que se puede decir de que pueden estar ambos los mismos puntos en la misma recta y que el punto medio sea A. ¿Otra vez? ¿Perdón? Que todos los puntos pueden estar en la misma recta y el punto medio puede ser A. Pero aquí no sabemos cuál es el punto medio, solo hay dos puntos. Hablamos de un punto medio cuando hay un tercer punto que está en medio de dos puntos. Bien, la explicación es esta. La recta AB solo me está diciendo que contiene los puntos AB. Y la recta BA me está diciendo que tiene los puntos BA, pero no necesariamente en ese orden, que B es primero y que A es después. Esa es la explicación. Si a ustedes les piden por qué, esa es la explicación. Que la recta AB solo me dice que existen los puntos A y B, pero no necesariamente en ese orden. La recta BA me están diciendo que existen los puntos BA, pero no necesariamente en ese orden. Licenciado, y va a haber ejercicios como este, pero en los que sí le especifique que van en ese orden, como en el que como aquí. Sí, va a haber ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver si... Pero sí lo especifica antes, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Entonces, básicamente la respuesta de esto es que sí son congruentes por el simple hecho de que solo la información que les da es que las rectas contienen AB. Yo creo que son individuales cada una. Porque en la tercera, por ejemplo, yo digo que no representan lo mismo. De esa misma pregunta 10.
En la tercera, Porque no, es que ahí salen varias preguntitas. Primero sale la recta AB y BA. Después sale, eh, después sale otra de AB y BA, pero es distinta, ya no está representando una recta. Y después hay otra pregunta en la que dice AB, en la que sale un segmento, y dice AB, pero en esa no sale nada. Entonces en esa no podrían representar lo mismo porque una es un segmento, pero la otra no está definida. O sea, hay varias preguntas en esa misma 10. Sí, hay varias preguntas, pero respondamos a esta primero. Entonces, estamos claros que esto sí representa la misma recta. sí, Sí, ¿verdad? Bien. La siguiente pregunta en la misma 10 dice, AB es un rayo. Y luego dice, BA es otro rayo. ¿Representan la misma figura? Sí. Yo digo que no. ¿Qué es un rayo? Bueno, según leyendo la definición que dice ahí, ¿verdad? ¿Sí? Es el conjunto que contiene a un punto. Ajá, O un punto. y a una semirrecta y se llama rayo y sale ahí la simbología. A ver qué dice. Pero lo que da a entender, ¿verdad? Es que uno de los valores representa el extremo del rayo. Ajá, ¿cuál sería el extremo? En el primer caso dice AB, entonces A representa el extremo de ese rayo, pero en el segundo que dice BA, B representa el extremo del rayo, entonces son dos valores distintos. Exacto, exacto. Justamente esa es la explicación. Ok. Entonces, usted también tiene otro puntito. Ahí me recuerda después. Recuerde que está grabada Ok, esta gracias. clase. Bien, otra. Dice... Dice un segmento de recta. Segmento, perdón. Y una... ¿Qué es esto? No está definido. Digo yo que no representa nada. Distancia. Es una Distancia. distancia. Es una distancia. Bien, ¿qué es esto? Un segmento, ¿verdad? ¿Cómo se dibuja un segmento? Con 2 puntos. El punto A El punto A y el punto B. y el punto Y B. el punto B. No importa el orden, ¿verdad? Tienen la misma distancia, sí, ¿verdad? Sí. Sí. A no ser que tengamos valores, ahí sí importa el orden, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa esto? La La distancia distancia de entre qué? A y B. Ya, yo. Entre el De, punto A y el punto B. este segmento de recta, ¿verdad? Correcto. AB es un número. Es un número que representa la distancia de este segmento de recta. ¿A quién representa? Al segmento. Es un número bueno, es la distancia que representa al segmento de recta AB. Y el segmento de recta B, pues representa a sí mismo, se representa a sí mismo. Entonces, Gráficamente. ¿creen que representa lo mismo? Eso. Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, No representa están lo mismo. no están preguntando si es lo mismo, están preguntando, ¿representan a lo mismo? Mm. ¿O Ahí creen es. que se representan a cosas diferentes? Yo diría, no son lo mismo, pero representan lo mismo. Como se acaba Exacto. de decir, AB es un número y la figura de AB con la línea encima es una representación gráfica del segmento. Uno es un dibujo y otro es un número, pero representan a lo mismo, Sí. al segmento de recta. Bien, las otras es AB. Vamos a ver cómo me responden esto. AB
y BA. ¿Qué es lo primero? Una semirrecta. ¿Qué es una semirrecta? ¿Cómo lo dibujo? Pues es una recta con el punto A y el B. Pero la semirrecta solo representa una parte de la recta, ¿no? Es un punto inicial que comienza en A, pero está abierto, está vacío, perdón. Ese punto está vacío. Y en la otra es un punto rellenito, pero que representa a B. Entonces, representan la misma figura. No. No, ¿verdad? No, licenciado. ¿Por qué? Porque A en el primer inciso, A no pertenece a ninguno de los conjuntos. A es un punto vacío y aquí no, ¿ves? Esa puede ser una explicación. Otra explicación, ¿cuál podría ser? Las dos figuras empiezan. En la primera, por ejemplo, B está contenida dentro de esa semirrecta, pero en la segunda sale ahí que es un rayo, entonces B representa el extremo de esa figura. Sí, En ¿verdad? esa. Una es el inicio y otro, pues no Y, se sabe. y la ¿Dónde otra está? solo está contenida, sí, solo se sabe que es un punto. Bien, y la última, creo que es la más difícil, vamos a ver. BA. AB, perdón. Con BA. Ingeniero. Eso sí representa lo mismo. Sí. Sí, representan lo Es mismo. lo mismo. Un segmento es congruente con Sí, su es lo mismo. mismo. Sí. Son Es segmentos. lo mismo que la primera. Representan lo mismo, exacto. ¿Pero por qué? Dos, Porque ambas todo segmento representan la es distancia congruente de consigo un mismo mismo. segmento. Son un ¿Por mismo BA qué? segmento. Propiedad reflexiva. Por propiedad Reflexiva. reflexiva. Sí. Bien, entonces ahí está el análisis. Este documento se lo voy a pasar después. Si no lo copiaron. Bien, entonces que tengan buena noche. Nos vemos mañana. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Puntos a todos por participar. Ahí vamos a ver. Gracias.